En el año 1794, si alguien te llamaba terrorista, te estaba haciendo un cumplido. Suena loquísimo hoy en día. O sea, era el equivalente histórico a que te dijeran que eras un ciudadano modelo, un pilar inquebrantable de la ley, el orden y la justicia. Y es un choque cognitivo tremendo para nuestra mente moderna, porque en ese entonces te estaban reconociendo como alguien que defendía activamente la virtud del Estado frente al caos. Digamos que era una medalla de honor. Totalmente. Y hoy en día, bueno, esa misma palabra justifica guerras a escala global, moviliza presupuestos de seguridad de trillones de dólares, paraliza ciudades enteras y francamente tiene el poder de alterar el resultado geopolítico de naciones. Así es. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que pasamos de la virtud cívica a la amenaza más temida, impredecible y descentralizada del mundo moderno? Esa es la gran pregunta. Y ese es exactamente el rompecabezas que vamos a armar hoy. El objetivo de nuestro análisis a fondo es desglosar un documento académico exhaustivo que rastrea el origen, la evolución histórica y, sobre todo, la complejísima definición de esta palabra: el terrorismo. Y la meta para quien nos escucha es comprender por qué, después de más de 2 siglos, los expertos internacionales y las Naciones Unidas aún no logran ponerse de acuerdo en una definición única y universal. Que es algo que a mí me vuela la cabeza. Tenemos por delante un recorrido repleto de giros históricos que desafían todo lo que creemos saber. Sí, y para abordar esta investigación de manera efectiva, vamos a desmenuzar estos conceptos con un lenguaje completamente accesible. Quien nos acompaña en este análisis debe sentirse inmerso en una clase magistral de historia, pero muy dinámica. Claro, sin tener que memorizar fechas aburridas. Exacto. La prioridad es entender los mecanismos, el por qué y el cómo detrás de las tácticas que han moldeado nuestro presente. Ideal para un estudiante universitario de historia, pero sin perder la profundidad analítica. Me parece perfecto. Y bueno, es importante establecer desde el principio algo crucial. Debido a la naturaleza altamente política de este tema, nos vamos a mantener en una postura estrictamente neutral y objetiva. Fundamental. Nos vamos a limitar a reportar y analizar los hechos y las ideas que presentan nuestras fuentes, sin tomar partido. La lente aquí es puramente analítica. Así debe ser. Bueno, para entender el caos moderno que rodea esta palabra, primero hay que viajar al momento exacto en que se acuñó. Volvamos a la Revolución Francesa, específicamente al periodo entre 1793 y 1794, el famoso régimen del terror. Ajá. Lo que los documentos señalan aquí es fascinante. En su concepción original, el terror no era un acto de subversión contra el gobierno, era el gobierno mismo trabajando a máxima capacidad. Pues sí, y el contexto lo es todo en este punto. Imagínate la situación. Después de la anarquía y el colapso social que siguieron a 1789, el nuevo Estado revolucionario necesitaba desesperadamente consolidar su poder. Necesitaban evitar una contrarrevolución a toda costa. Exactamente. Así que institucionalizaron el terror. O sea, era una herramienta oficial, legislada y pública, diseñada para intimidar a los disidentes y mantener el orden. No era un grupo de personas en las sombras conspirando en un sótano. No, para nada. Era el Estado operando a plena luz del día. Y el líder revolucionario Maximilien Robespierre fue quien articuló la filosofía detrás de esto. Hay una cita suya en el texto que es, francamente escalofriante si la leemos hoy. Él decía, cito, «El terror sin la virtud es el mal. La virtud sin el terror es inútil». Es una frase fuertísima. A ver, analicemos esto paso a paso. Para Robespierre, el terror representaba una justicia rápida, severa e inflexible. Era básicamente el músculo necesario para que las buenas intenciones del gobierno pudieran sobrevivir. Claro, lo cual nos revela que en su cuna el término implicaba un monopolio estatal de la violencia. Y todo esto para crear una sociedad teóricamente mejor. Sí, pero el texto nos muestra cómo esta dinámica sufre una fractura monumental al avanzar hacia el siglo XIX. Así es. Con el auge del nacionalismo, las fricciones de la revolución industrial y, bueno, el nacimiento del anarquismo, el poder comienza a ser desafiado desde abajo. Y aquí es donde la historia hace un giro loquísimo. Lo que vemos en el siglo XIX es básicamente el equivalente histórico a un robo de marca o una apropiación corporativa. Me encanta esa analogía. Es que piénsalo, una herramienta que fue inventada por el gobierno para controlar a la población es de repente robada por grupos rebeldes para desmantelar al propio gobierno.
Es el punto de inflexión. El terrorismo deja de ser algo que el Estado te hace a ti para convertirse en algo que tú le haces al Estado. Exacto. Y esa metamorfosis marca la primera gran mutación del término. Pasamos del control estatal a la rebelión. Y el gran arquitecto teórico de este cambio fue un extremista italiano, Carlo Pisacane. Ah, sí. Él introdujo una idea letal que alteraría el curso de la historia, el concepto de la propaganda por los hechos. Y la lógica de Pisacane es perversamente brillante, ¿eh? Él argumentaba que las ideas surgen de los hechos, y no al revés. Pero me pregunto, ¿por qué la violencia física se consideraba una herramienta de educación? Pues porque Pisacane entendió muy bien la psicología de las masas oprimidas. Él decía que los panfletos o los discursos jamás tendrían el impacto visceral de una acción directa. Claro, la gente necesitaba verlo. Exacto. Si un grupo rebelde logra atacar el núcleo del poder, demuestra empíricamente que el régimen no es invencible. Esa violencia actuaba como una guía para las masas. Destrozaba la ilusión de invulnerabilidad del Estado. Y vemos la aplicación práctica de esto con el grupo ruso Narodnaya Voya, o la voluntad del pueblo. Sí, en 1881. Cuando logran asesinar al zar Alejandro II. Eso le demostró a cada campesino que el régimen zarista podía sangrar. Totalmente. Pisacane puso la teoría de la propaganda por los hechos sobre la mesa. Pero fueron los movimientos nacionalistas irlandeses del siglo XIX los que inventaron la estructura operativa moderna para llevarla a cabo a nivel transnacional. Y la sofisticación de estos grupos irlandeses es asombrosa. Leyendo las fuentes, mencionan la creación de grupos secretos como la Fenian Brotherhood en 1858, allá en Estados Unidos, y luego el Clan na Gael en 1873. Liderado por Jeremiah O'Donovan Rossa. Exacto. Y este hombre proponía el uso de skirmishers, o escaramuzadores, equipos muy pequeños que viajaban por mar para atacar directamente a Inglaterra o a sus colonias. Una guerra de guerrillas transnacional. Así es. Pero, a ver, yo tengo que hacer una pausa aquí. Me estás diciendo que el terrorismo transnacional, la financiación externa y las bombas con temporizador no son inventos de las películas modernas, sino de la época victoriana. Suena increíble, ¿verdad? Es que me vuela la cabeza. ¿Cómo lograban coordinar todo esto en la década de 1880? Pues lo fascinante aquí es cómo aplicaron innovaciones tácticas increíbles para su época. Primero, el uso de santuarios remotos. Al operar desde Estados Unidos, estaban fuera de la jurisdicción británica. Claro. Podían planificar tranquilamente. Recaudar fondos, imprimir propaganda, todo a plena luz del día. Y luego atacaban sistemas de transporte público en el Reino Unido, como trenes y el metro. ¡Wow! Pero el verdadero salto tecnológico fue la invención de explosivos con temporizadores. Eso cambió la naturaleza del riesgo por completo. Eso lo cambia todo. Porque antes del temporizador, un atentado era prácticamente una misión suicida. Exactamente. Tenías que estar ahí físicamente, como los rusos con el zar, lo que garantizaba que te iban a atrapar. El temporizador permitía a los atacantes huir, dejar una maleta en un tren y estar a kilómetros de distancia cuando explotaba. Y eso transformó la espectacularidad del acto y el nivel de miedo público. El público empezó a sentir que la amenaza podía estar en cualquier parte. Y el Estado tuvo que reaccionar. Esta campaña obligó a Scotland Yard en 1887 a crear la primera unidad antiterrorista de la historia. Así es. Es la típica carrera del gato y el ratón. Pero bueno, esa dinámica se vuelve mucho más compleja al entrar al siglo XX. Definitivamente. Tras el retorno del terror de Estado en la Primera y Segunda Guerra Mundial, con el fascismo, el nazismo, el estalinismo... Regímenes brutales. Sí, el mundo de la posguerra trajo un nuevo dilema. ¿Cómo clasificar la violencia anticolonial? Entramos a los años 40 y 50. Movimientos independentistas en lugares como Kenia, Chipre, Israel, Argelia. Y aquí la definición se fractura por completo. Se introduce esta complicación cultural inmensa entre la etiqueta de terrorista frente a la de luchador por la libertad. El famoso Freedom Fighter. Exacto. Y manteniendo nuestra imparcialidad, es fascinante ver lo subjetivo del lenguaje. Definir el terrorismo en la Guerra Fría era básicamente como un test de Rorschach, geopolítico. Lo que un bloque veía como una atrocidad, el otro lo veía como una revolución heroica. Es una analogía muy precisa.
Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo actores estatales y no estatales comenzaron a usar la palabra terrorismo como un arma semántica. Una herramienta para deslegitimar. Exacto, para deslegitimar al enemigo ante la comunidad internacional. Y el caso de la Organización para la Liberación de Palestina es clave aquí. El discurso de Yasir Arafat en la ONU en 1974. Sí, él argumentó ante la Asamblea que la diferencia entre un revolucionario y un terrorista radica puramente en la causa justa por la que se lucha. O sea, quien tiene una causa justa no puede ser llamado terrorista. Esa era su postura. Lo cual vuelve la definición legal casi imposible, porque la causa justa es subjetiva. Y el término siguió adaptándose. En los años 90 vemos la mutación hacia el narcoterrorismo. En Colombia y Perú principalmente. Alianzas pragmáticas entre el crimen organizado y guerrillas de extrema izquierda. Otra forma en que el término se adaptó a nuevas realidades. Pero esa subjetividad de la Guerra Fría fue brutalmente reemplazada a principios del siglo XXI por una nueva era. El terrorismo etnorreligioso global. Al-Qaeda. Así es. Ellos redefinieron el terrorismo con megaatentados diseñados para dictar la agenda internacional. Las Torres Gemelas en el 93 y en 2001. Las embajadas en Kenia y Tanzania. El USS Cole. Los ataques en Madrid en 2004 y Londres en 2005. Alteraron para siempre la escala del miedo y la estructura de los atacantes. Y la reacción de Estados Unidos bajo George W. Bush expandió el concepto aún más. Él declaró la guerra contra el terror y señaló un eje del mal: Irak, Irán, Corea del Norte, volviendo a incluir a los estados en la etiqueta del terror. Lo cual nos devuelve, en cierta forma, al origen del término, donde el Estado es el actor principal. Pero la táctica insurgente siempre evoluciona. Y pasamos de las tácticas altamente estructuradas de Al-Qaeda o de los ataques de París de 2015 por ISIS a la última generación de este fenómeno. El modelo del lobo solitario. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si usamos una analogía, Al-Qaeda era como una megacorporación clandestina muy estructurada. Pero el modelo de lobos solitarios inspirados por narrativas digitales es como un peligroso software de código abierto. Es una muy buena forma de verlo. O sea, cualquiera puede descargar esa ideología, esos manuales, y ejecutar un ataque por su cuenta, retando por completo a las agencias de inteligencia modernas. Es la propaganda por los hechos de Pisacane, pero con esteroides digitales. Y el inmenso desafío que esto supone para las fuerzas de seguridad estatales es brutal. ¿Cómo previenes un ataque cuando no hay una red de comunicaciones que puedas interceptar? Claro, no hay llamadas entre ellos. No hay un santuario físico que puedas bombardear. Es un individuo radicalizado en su habitación. Lo que nos lleva al laberinto académico de hoy. Considerando que el terrorismo ha sido todo, desde la justicia de Robespierre hasta lobos solitarios inspirados por Internet, ¿cómo separan los académicos la violencia política del simple crimen ordinario? Es una dificultad intrínseca tremenda, porque un mismo acto puede ser visto como un crimen, una táctica de guerra, una campaña de comunicación o un sacrificio religioso, todo al mismo tiempo. Y el documento contrasta las definiciones de dos grandes expertos, Alex Schmidt, de 2013, y Bruce Hoffman, de 2017. Empecemos con Schmidt. Su estudio de 12 puntos es interesantísimo porque incluye la represión ilegal por parte de un Estado como terrorismo. A diferencia de otros que lo excluyen. Exacto. Y Schmidt destaca algo vital. Las víctimas directas físicas casi nunca son el objetivo final. Son un instrumento público. O sea, son un medio para enviar un mensaje. Sí, para generar victimización pública y buscar apoyo de grupos específicos. El miedo de los que observan es el verdadero objetivo. Pero luego tenemos a Bruce Hoffman, que difiere radicalmente de esto. Él estipula que el terrorismo debe ser perpetrado por un grupo subnacional o una entidad no estatal. Esa es su regla de oro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero presionarte un poco con esta idea. Si seguimos la estricta regla de Hoffman de que los estados no pueden ser terroristas, ¿cómo clasificamos entonces la violencia sistemática y el miedo generado por regímenes totalitarios contra sus propios ciudadanos? Esto plantea una pregunta importante y es justo el centro del debate. Hoffman y otros académicos argumentan esto no para exculpar a los estados, sino por una cuestión de orden jurídico. A ver, explícame eso. Estados que se juzgan bajo las leyes de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra del concepto de terrorismo insurgente. Es un intento de clasificar jurídicamente quién comete la violencia. Ya veo.
Sin embargo, tanto Schmidt como Hoffman coinciden en la idea central unificadora. El miedo público y el trauma psicológico, mucho más allá de las víctimas inmediatas, sirven como la principal herramienta coercitiva para lograr un cambio político. Ambos concuerdan en que es una táctica psicológica. Totalmente. Pues qué viaje tan extraordinario hemos hecho hoy. Para recapitular un poco, vimos cómo la palabra terrorismo pasó de ser una herramienta de gobierno asociada a la virtud en la Francia revolucionaria. Así es, pasando por los innovadores letales del siglo XIX en Irlanda con sus temporizadores, hasta convertirse en un arma ideológica moldeable durante la Guerra Fría. Y, finalmente, en una amenaza descentralizada en la era moderna con los lobos solitarios. Y la conclusión que debemos subrayar es que ya sea organizado por el clan Nag-Gael hace más de 100 años o perpetrado por un lobo solitario hoy en día, el núcleo del terrorismo sigue siendo el mismo. La explotación psicológica del miedo público. Exactamente. Generar terror masivo para forzar un cambio en el poder. Lo cual me deja pensando. Y quiero terminar con un pensamiento final provocativo para que nuestra audiencia lo reflexione por su cuenta. A ver. Si la definición en las tácticas del terrorismo han mutado tan radicalmente a lo largo de 200 años, solo para adaptarse a la tecnología, desde la guillotina hasta el temporizador y la propaganda en redes, ¿qué significará la palabra terrorismo dentro de 50 años? Es una gran incógnita. Cuando nos enfrentemos a manipulaciones psicológicas generadas por inteligencia artificial o simulaciones hiperrealistas que puedan aterrorizar a toda una nación y paralizar una sociedad entera sin disparar una sola bala física, creo que es algo para pensar. Definitivamente. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.